Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, Buenas profesora. tardes, vamos a iniciar con la sesión Buenas del tardes. día de hoy. Sí, recordando un poco lo que ya hemos trabajado en la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar qué tema hemos desarrollado? ¿Qué es lo que hemos visto? ¿De qué hemos hablado? A ver. Buenas tardes, profesora. Hemos hablado sobre el teatro griego. Muy bien, hemos visto lo que es el teatro griego y qué hemos dicho sobre ello. ¿Qué hemos dicho sobre el teatro griego? ¿Qué nos hemos referido? ¿Qué aportes significativos tiene referente a la literatura universal? A ver, ¿quién me puede decir al respecto? A ver, ¿quién me dice al respecto? A ver, ¿quién me puede mencionar al respecto? ¿Me escucha? Profesora, yo me recuerdo un poco de lo que hablamos de teatro griego, lo que nos dijo que el teatro griego en las antigüedades duraban como 5 días y así, y era a la manera actual de lo que ahora es el teatro, ya era diferente. Pues, de los personajes, todo era como una fiesta costumbrista, sí. Exacto, muy bien. Cuando nosotros hablamos sobre el teatro griego, hemos dicho que tiene antecedentes, ¿no? ¿Por qué? Porque el teatro griego es la iniciación de la literatura universal, de un género literario que es la literatura universal, ¿no? Junto a ello nos vamos a ir refiriéndonos a diversos, por ejemplo, antecedentes con el cual se fue fomentando este movimiento literario, ¿no? Si bien es cierto, en la actualidad nosotros cuando hablamos sobre el teatro griego, lo vamos a relacionar siempre con actuación, ¿no? Algo que nosotros podamos referirnos siempre, ¿no? Entonces, pero cuando nosotros no retrocedemos el tiempo y queremos conocer, por ejemplo, lo más interno de cómo fue evolucionando y qué antecedentes o qué características tendrá dicho movimiento, vamos a irnos tiempos muy atrás, ¿no? Que es al inicio de el teatro, ¿no? Con el cual manifestamos que el teatro con la actualidad tiene mucho de diferencia. ¿Por qué? Porque en la actualidad conocemos, por ejemplo, espacio, conocemos vestimenta, escenografía, pero dentro del teatro griego antiguo, nosotros no vamos a visualizar ello, ¿no? ¿Por qué? Porque el avance va a ser diferente, ¿ya? Es diferente. Entonces,
Cuando nosotros hablamos de ello, por ejemplo, vamos a decir que el teatro, ¿cómo se inició? A ver, ¿quién me lo manifiesta? ¿Quién me dice cómo se inició el teatro? Con ceremonias y rituales, profesora. Disculpa. Con ceremonias religiosas y rituales. Exacto. Muy bien, claro. Con ceremonias religiosas. Esas ceremonias religiosas, ¿en honor a qué dios se desarrollan? Al dios Dionisio, profesora. Al dios Dionisio. ¿Y el dios Dionisio qué representaba? ¿Por qué era considerado dios Dionisio? ¿O por qué se le conocía con ese nombre? El teatro. La agricultura y el teatro, Miss. El dios Dionisio representaba al dios del vino, dios del vino, ¿ya? Era considerado el famoso dios del vino, ¿no? O conocido también como dios del baco, ¿ya? Era considerado de esa forma, ¿sí? Por eso todas las manifestaciones que se va a ir desarrollando. ¿Sí? El dios Dionisio es considerado el dios del vino, ¿no? Donde todas las significaciones y representaciones que se vaya a desarrollar van a ser en honor al dios del vino, ¿no? ¿Con el fin de qué? De obtener riquezas, de obtener buenos frutos, beneficios agricultores, ¿no? Entonces, a ello se va a referir. ¿Ya, chicos? Ahora, ¿qué otra característica nosotros podemos determinar del dios Dionisio? Mejor dicho, del teatro griego. ¿Qué otra característica yo recuerdo sobre dicho dios? ¿No hay ninguna otra característica? Chicos. Profesora, buenas tardes. También se celebraban las representaciones 2 veces al año. Como también tenían una... Ya. Ajá. Miss, la característica también viene a ser en la tragedia o comedia. Exacto. Las representaciones que se desarrollaban en el teatro griego, ¿qué fechas participaba o qué fechas se desarrollaba? ¿Qué tiempo, mejor dicho, duraban las representaciones? ¿Era de un día para otro o se desarrollaba muchos días? Eran varios días. Se desarrollaba varios días. Por varios días, aproximadamente 5 días, ¿no? Donde empezaba muy temprano y terminaba muy tarde, ¿ya?
Entonces, todos estos antecedentes es necesario que yo determine y conozca para poder identificar la evolución que va a tener cada una de las corrientes literarias que van a ir apareciendo en adelante, ¿no? Si iniciábamos, por ejemplo, con la literatura griega, vamos a hablar sobre la literatura, sobre el clasicismo griego y sobre el teatro griego, ¿no? Que son dos, se podría decir, etapas muy diferentes, porque en el clasicismo griego hablamos de epopeyas, hablamos de narrativa, pero en el teatro griego ya hablamos de drama y tragedia, como lo han venido mencionando, ¿no? Entonces, ahora vamos a desarrollar el día de hoy lo que es la literatura medieval, que es muy importante que yo conozca, ¿ya? La literatura medieval van a ser aquellos trabajos escritos que se va a desarrollar durante la Edad Media. Por ende, viene el famoso nombre de literatura medieval, porque pertenecen a la Edad Media, ¿no? Desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta inicios del Renacimiento, va a formar parte cronológica de esta forma de literatura, ¿no? Va a estar compuesto por escritos religiosos y trabajos seglares. Entonces, ¿ustedes creen que haya una diferencia entre a qué nos referimos con escritos religiosos y trabajos seglares? ¿Mm? ¿Habrá alguna diferencia o será un mismo trabajo? A ver, quién me podría determinar ello? ¿Es distinto? Muy bien, Yoshi. Nos dice, es distinto, mis claro. Van a haber escritos basados en dioses, o mejor dicho, a favor de los dioses, ¿no? Y trabajos seglares que van a ser escritos en contra, ¿no? O mejor dicho, con personas no creyentes en la religión, o mejor dicho, en las divinidades de esta época. No del todo completo, ¿no? Mejor, pero se podría decir que hay dos bandos, ¿no? Aquellos que creen en divinidades y aquellos que no. ¿Sí? Ahora, este sentimiento religioso va a estar muy arraigado a quién, a la guerra. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que venimos, por ejemplo, de la literatura clásica o de la literatura griega, donde el trabajo literario que se va a presentar más importante o la temática que ellos van a presentar va a ser parte de la guerra que ellos vivían cotidianamente, ¿sí? Entonces, para ellos, lo cotidiano o lo común que se va a desarrollar va a ser ¿qué cosa? La literatura, o mejor dicho, los enfrentamientos de esa época, ¿no? Las guerras, ¿no? Entonces, es conocido literatura medieval, ¿por qué? Porque surge durante la Edad Media, ¿no? ¿En qué época, en qué desarrollo? Va a ser durante, ¿qué cosa? La caída del Imperio Romano de Occidente hasta inicios de quién? Del Renacimiento, ¿ya? Va a ser muy importante. Y estos textos que van a pertenecer a este movimiento literario van a ser escritos religiosos, como también va a haber trabajos seglares muy significativos por parte de la época, ¿ya? Entonces, a favor de los dioses y en contra de los dioses, ¿sí? Va a haber dos movimientos muy importantes. Ahora, el sentimiento religioso que ellos van a presentar va a ser muy arraigado, pero ¿va a ser la única temática? No, lo religioso y la guerra, ¿no? Se va a vivir como un hecho casi cotidiano, no algo común, como por ejemplo para nosotros, la corrupción es algo común, obviamente. Entonces, por ende, se va a desarrollar de esta forma, ¿sí? Ahora,
La literatura medieval consta de 3 periodos, ¿no? Como todo, por ejemplo, cuando hablábamos de la literatura clásica griega o de la literatura griega, hablábamos de 3 etapas, ¿cierto? ¿Quién recuerda esas 3 etapas de la literatura griega? El arcaico, clásico, enelístico, algo así era el proceso. Exacto, son las 13 etapas, ¿ya? La etapa jónico, arcaico, ¿cuál más? La etapa de apogeo, helenístico, y la etapa de Decadencia. decadencia. Entonces, todo movimiento literario, ¿sí? ¿Sí? Todo movimiento literario va a tener, ¿qué cosa? Mejoras, ¿no? A través del tiempo, ¿no? Igual que la Edad Media, ¿no? Tiene, por ejemplo, la Alta Edad Media, Plena Edad Media y Baja Edad Media, ¿no? En la Alta Edad Media es la iniciación donde las obras, casi todas las obras, se van a escribir en latín, ¿no? La lengua vernácula. ¿Qué decimos lengua vernácula? Lengua nativa de la literatura de esta época, ¿no? Donde todos estos textos va a tener esta difusión. Plena Edad Media va a surgir, es donde va a surgir la poesía de un amor cortés. Y Baja Edad Media, donde ya es la decadencia, ¿no? Donde no es de que vaya a desaparecer por completo, pero va a tener menos importancia que la que tenían con anterioridad. ¿Sí? Entonces, ese es el proceso. Baja Edad Media, Alta Edad Media, Plena Edad Media, ¿no? Como 3 etapas de este movimiento literario. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes les preguntan qué características tiene la literatura medieval en la Alta Edad Media, ¿ustedes qué dirán? Que las obras en esta época se van a ir publicando ¿en qué lengua? En la lengua vernácula, que es el latín. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Sí. Muy Sí, bien. profesora. ¿Ya? Ahora, ¿qué de características va a tener esta literatura medieval? ¿Ya? Como todo. Por ejemplo, a ver, ¿quién recuerda las características de la literatura clásica? ¿Quién recuerda? A ver, ¿qué características tiene la literatura clásica? A ver, Armonía entre la imaginación, búsqueda de belleza. ya, una de las características muy importantes es la búsqueda de la belleza. Belleza. ¿Qué más? Equilibrio entre la palabra y la idea, profesora. Ya, tiene un equilibrio. A ver, cuando yo leo un texto literario del clasicismo, hay una característica que simboliza todas las demás, que es significativa para este tipo de literatura. ¿Cuál es? ¿Cuál será? Que se ve al final de cada historia. Las emociones, profesora. No. Que todas las historias terminan
en algo trágico y no es como, Exacto. Ujú. y o sea, no termina siempre como un final feliz, sino que todo eso es trágico y eso. Exacto. El famoso Fatalismo. Fatalismo, profesora. el famoso fatalismo, ¿no? La característica que va a predominar o que va a ser significativa durante la literatura clásica griega va a ser el fatalismo, ¿no? Los finales de cada historia, como la temática general era las guerras que se venían desarrollando durante esta época, el fatalismo va a ser una de las características, ¿no? ¿Por qué? Porque toda guerra no va a terminar del todo bien, ¿cierto? Va a tener mucho de sangriento, se podría decir, ¿no? Como por ejemplo la historia de la Odisea, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde se presenta esta característica en la Odisea? Al final, donde termina, ¿no? El, el protagonista termina con todos los pretendientes y acaba con toda la vida de ellos. Exacto, ¿no? Y en la Ilíada, ¿cómo vemos, chicos? ¿Dónde se visualiza el fatalismo? Con la muerte de Héctor podría ser, profesora, también. Exacto, ¿no? Cuando hay ese enfrentamiento, primero con la muerte de Patroclo, ¿no? Luego viene la muerte de Héctor, que tampoco es nada bonito cómo es que muere él, ¿no? Entonces, de esa forma, ¿ya? Entonces, dichas características hacen que sea significativa durante este movimiento literario, ¿no? Para poder visualizar nosotros cómo es que va a ir cambiando, ¿no? Va a ir cambiando. Ahora, dentro de la literatura medieval, primero lo que va a venir arrastrando, o una de las características que viene arrastrando dentro de la literatura va a ser el carácter anónimo, ¿ya? ¿Por qué decíamos que era el carácter anónimo? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué predomina hasta ahora lo que era el carácter anónimo de la literatura universal? ¿Por qué predomina el carácter anónimo? ¿Recuerdan? Dentro de la literatura clásica nosotros decíamos que el carácter anónimo era una de las características también de dicho movimiento literario. ¿Por qué? A ver, ¿quién recuerda? ¿Quién difundía las obras literarias dentro del movimiento literario del clasicismo? ¿Quién los daba a conocer? ¿Nadie? ¿Quién difundía esos movimientos literarios o los textos literarios de esta época? ¿Nadie?
los famosos aedos y, ¿cómo también se les conocía? Aedos y Rapsoda. Exacto, eran los famosos aedos y rapsodas quienes iban ¿de dónde? De pueblo en pueblo manifestando las historias de los héroes. Ya eran ellos, los aedos y los rapsodas. Entonces, ¿por qué se decía que la literatura en esta época era de carácter anónimo? ¿Por qué? Porque ellos lo hacían de forma oral, iban de pueblo en pueblo, ¿no? Comentando de forma oral. Exacto, ellos iban de pueblo en pueblo manifestando las diversas historias de los héroes, ¿cierto? Pero como iban de pueblo en pueblo, muchos lo difundían, ¿no? Por ejemplo, si me contaban a mí la historia, yo lo difundía a otra persona y así pasaba de boca en boca. Entonces, no se conocía con exactitud quién había sido la persona quien lo había manifestado por primera vez la historia, ¿no? Por eso es que predomina hasta la literatura medieval todavía lo que es el carácter anónimo, ¿ya? Es por ello, ¿por qué? Porque la obra o la literatura es oral, ¿no? Pero dentro de la literatura medieval, la forma de presentación de este movimiento literario va a ser de carácter culto, ¿no? De aprendiz, mejor dicho, que el ser humano o la sociedad de esta época no se conformaba con lo que ya conocían, sino deseaban conocer mucho más de lo que ellos ya habían aprendido, ¿no? La mayoría del texto está escrito en verso, es bastante didáctico y moralizante, ¿no? Está basada en cierta imitación, tiene escritos religiosos y escritos laicos, ¿no? Escritos religiosos hace referencia a la literatura, sí, con divinidades, ¿no? Con dioses. Y escritos laicos, personas no creyentes, ¿sí? Entonces, cuando a ustedes les hablen sobre la literatura medieval, ¿qué característica creen que predomine y sea diferente a las demás, a diferencia de la literatura clásica? ¿Qué característica va a predominar? A ver, por ejemplo, dentro de la literatura clásica, la característica que predomina va a ser, ¿cuál? El El fatalismo. el fatalismo. Y dentro de la literatura medieval, de todas las características que les acabo de presentar, ¿cuál creen ustedes que vaya a ser la característica predominante de este movimiento? De estas 7 características, ¿cuál será la que predomine? ¿Ninguna? ¿Cuál creen que sea, chicos? ¿De carácter anónimo? No necesariamente, pero lo que va a predominar va a ser los escritos religiosos y los escritos laicos, ¿ya?
Ese va a ser las características predominantes dentro de este grupo de literatura. ¿Ya? Entonces, a diferencia de la literatura clásica. ¿Y chicos? ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Sí? Muy bien. Seguimos entonces. Ahora, si bien es cierto, hemos dicho que cada movimiento literario va a tener diversos realces, diversos avances dentro de esta literatura, pero que va a tener, ¿qué cosa? Va a tener diversos representantes en diversas sociedades, ¿ya? Ahora, en diversos, se podría decir, en diversos lugares, como es en el caso, por ejemplo, de Juan Manuel, que él manifiesta una prosa medieval, ¿sí? Pero de ficción, ¿no? Con su famosa obra del Conde de Lucanor, que es uno de los textos con el cual él va a tener mayor realce dentro de esta sociedad. ¿Sí? O Fernando de Rojas, que es un dramaturgo español, quien nos narra los textos, ¿sí? Como por ejemplo la Celestina, ¿no? La Celestina es uno de los tantos textos literarios que él nos va a dar a conocer, ¿no? En Francia, por ejemplo, tenemos la obra de Canción de Rolando, que es anónima, ¿no? En Alemania, por ejemplo, el Cantar de los Nibelungos. En Inglaterra, los cuentos de Canterbury, que es de Geoffrey Chaucer, ¿no? En Italia, de Dante Alighieri Boccaccio, ¿no? En España, el Cantar de Gesta y la Celestina de Fernando de Rojas, ¿no? Entonces tiene diversos, ¿qué cosa? Diversos manifestantes, ¿no? No quiere decir que, si bien es cierto, hablamos de literatura medieval, que surge, por ejemplo, en Alemania o que tiene mayor difusión en Alemania, no va a ser el único lugar donde se vaya a manifestar, sino va a tener en diferentes espacios y lugares, ¿ya? Ahora, uno de los textos que nos van a hablar muy significativos de esta sociedad va a ser el famoso Cantar del Mío Cid, ¿no? Que nos narra diversos hechos, ¿no? Que va a tratar el tema del honor, ¿no? Un valor de gran importancia. ¿Para quién? Para la gente de la época, ¿no? Donde la necesidad va a ser el de recuperar la honra perdida, y es lo que va a dar impulso a las hazañas acometidas por el héroe de esta época, ¿no? Aquí el poema del Cid va a ser, ¿sí? O la temática va a ser el destierro del Cid, ¿no? Por diversos motivos, que el fundamental va a ser el motivo de la deshonra, ¿no? Tras una acusación de robo, a él se le va a acusar como culpable, ¿no? Entonces es por ello que, debido a este deshonor, él supone también el ser desposeído de todos sus riquezas, ¿no? De todos sus bienes, ¿sí? Y ello va a traer diversos, se podría decir, situaciones significativas, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, él va, debido a este destierro, va a buscar, ¿sí? Conseguir diversas conquistas, ¿no? Como es en el caso de que va a conquistar lo que es, sí, Valencia, ¿no? Debido a su prudencia y astucia que él posee. Aquí va a tener, sí, la protección de los reyes, ¿no? Entonces,
y va a tener una nueva heredad, ¿no? Nuevos bienes de esta sociedad, ¿no? Entonces, esto va a traer muchos avances dentro de esta época, que van a ser bastantes significativos dentro de esta sociedad también, ¿no? Ahora, pero no con ello va a bastar, ¿sí? Lo que es la mejoría, ¿no? La deshonra, él va a obtener la honra nuevamente, pero va a ser deshonrado por los infantes de Carrión, porque él cede, ¿sí? A sus hijas, a los infantes de Carrión, ¿no? Él cede que ellas se logren casar, pero los infantes de Carrión se aprovechan de sus hijas, ¿sí? Y las deshonran, ¿no? Las deshonran, el cual trae diversas consecuencias que el Cid va a enfrentarse a ellos, ¿no? Entonces, de esa forma va a ir cambiando, ¿no? Entonces, pero el Cid los enfrenta, ¿sí? Y les quita todos los privilegios que habían tenido con anterioridad, ¿sí? Pues vamos a ver un pequeño video referente a este movimiento. A ver, vamos a ver. El sol de la primavera ilumina la plaza, y los mercaderes y sus viajeros y peregrinos, niños y niñas la llenan de vida. De pronto, en el centro de la plaza, un juglar alza la voz y comienza a cantar las aventuras y desventuras de un héroe, Rodrigo Díaz de Vidal. Al acabar, los que han escuchado este relato van a su casa y lo cuentan a sus padres, hermanos o hijos. Poco a poco la historia de este hombre se vuelve legendaria y se va transmitiendo de generación en generación, hasta que llega un momento, alrededor del año 1207, que un copista llamado Perabat pasa al papel las hazañas del Cid para que lleguen a nuestros días. De hecho, su manuscrito es el primero que se conserva. Además, está en perfecto estado, tan solo le falta la primera hoja del principio y dos del interior. Y hoy, como juglar, os voy a trasladar las hazañas de nuestro Rodrigo Díaz de Vidal. Si ya antes de empezar sabes que este resumen te está salvando la vida, suscríbete. Te pongo en contexto. En la corte de Castilla, en torno al año 1080, el Cid salió victorioso de una batalla en la que ganó tres cosas. Uno, el favor del rey Alfonso VI. Dos, su fama y el nombre de campeador. Tres, la envidia y el odio de los cortesanos. ¿Y puede haber algo peor que el corazón de un noble corroído por la envidia? No responda. El caso es que un grupito de cortesanos liderado por un tal García Ordóñez hablaron mal al rey del Cid. Aunque fuera mentira, Alfonso VI les creyó. Y muy enfadado por la supuesta traición de su caballero, le invitó a abandonar el reino antes de 9 días. Al Cid, que además de que él era obediente, no le quedó otra que abandonar Vidal hacia Burgos. Pero no se fue solo. Sus amigos como Álvar Fáñez de Minaya y seguidores no dudaron en acompañarle en sus próximas batallas. Al ver Vidal a lo lejos, sus ojos se llenaron de lágrimas y pensó en sus enemigos. ¿Alguien con sed de venganza? El Cid y su ejército llegaron a Burgos, pero nadie les quería hospedar. Finalmente acamparon en un lugar cercano a la villa. Martínez Antolínez se saltó las normas del rey y les proporcionó víveres. También ayudó al Cid a urdir un plan para conseguir algo de dinero. Construyeron 2 arcas y las llenaron de arena. Después pidieron a los judíos Raquel y Vivas que se las guardaran durante un año. Ellos pensaban que rebosaban oro y que a cambio le prestaran dinero. Así, con 600 marcos, el Cid abandonó Burgos. Antes de que acabara el plazo de los 9 días, el Cid fue a despedirse de su esposa Jimena y sus 2 hijas, Sol y Elvira, que se encontraban en el monasterio de Cardeña. El Cid llegó al despedirse, pero les prometió regresar y pasarlas honradamente. Finalmente, un día antes de que su plazo acabara, el Cid emprendió la marcha, junto con un centenar de castellanos. Contó hasta 300 lanzas. Acampaban durante el día y cabalgaban por la noche para no ser vistos.
En pocos días ocuparon Ita, Guadalajara y Alcalá. Realizaron una emboscada en Castejón, pero para no empeorar su relación con el rey, decidió no derribar su castillo y devolver la ciudad a los moros. Marchó hacia Zaragoza, dependiente del rey moro de Valencia, y sembró el pánico en Alcocer. El rey también de Valencia mandó refuerzos, pero no les sirvió de mucho, ya que fueron cercados y estuvieron sin agua durante 3 días. Finalmente, tras una batalla, los del Cid salieron victoriosos. El botín fue inmenso, por lo que el Cid, por su parte, le hizo un regalo al rey Alfonso. ¡Ay, pico y pala! Otra parte del botín la destinó a la Virgen de Burgos y a su mujer e hijos. Después, el Cid se asentó cerquita de sus territorios conquistados y a sus ciudadanos les obligó a pagar tributo. El Cid continuó con su conquista y pidiendo tributos en las ciudades por las que pasaba. Al conde de Barcelona no le sentó muy bien que este guerrero se aprovechara de sus tierras, por lo que decidió enfrentarlo. El Cid, cansado de tanta batallita, le mandó una carta para intentar apaciguarlo, pero no hubo suerte. Peor para el conde, ya que tras su evidente derrota acabó siendo prisionero. Además, aquí el Cid se hizo con su espada colada. Ya sabes que todo héroe necesita de una gran espada. Las conquistas del Cid no pararon. Burriana y Murviedro cayeron. Los campos se llenaron de flechas, espadas, cuerpos y sangre, mientras en Valencia temblaban viéndolo llegar. La fama del Cid Capiador arrasaba Cullera, Cátiva, Denia y Benicadell. Tras 10 meses de asedio a la ciudad de Valencia, los moros se rindieron abriendo las puertas al Cid, quien subió a lo alto del alcázar y ondeó su enseñanza. En poco más de 3 años había conquistado toda la región de Valencia. Tras alguna que otra batalla más, el Cid contaba con 3.600 siervos. Y con esta posición clara de ventaja, pidió al rey Alfonso que sacara a su esposa e hijas de Castilla, supuesto a cambio de riquezas. El rey, gratamente sorprendido por los hazañas del Cid, concedió su petición. ¿Qué pasa? Que los envidiosos seguían vivos. A García Ordóñez, el del principio, no le gustó ver que el Cid estaba recuperando el favor del rey. A su vez, en la corte del rey estaban los infantes de Carrión, quienes deseaban casarse con las hijas del Cid. No eran tontos ni nada. Doña Jimena, Sol y Elvira llegaron a Valencia, donde la recibió el Cid a lomos de Baviera. Espada y caballo, ¿qué más necesita nuestro héroe? De hecho, otra espada, la Pitona, que ganó en una batalla posterior. Pero la alegría del reencuentro duró poco, ya que el rey de Marruecos había enviado soldados para sacarlos de Valencia. Y nuevamente una gran batalla. 4.000 cristianos contra 50.000 moros. Y para variar, una gran victoria del Cid, quien mandó todo el alijo de los moros al rey Alfonso. Este contento, al menos, perdonó al Cid. En Castilla, los infantes de Carrión, junto con el malvado conde García Ordóñez, pidieron al rey que intercediera por ellos para poder casarse con las hijas del Cid. El rey aceptó a regañadientes y comunicó su deseo al campeador. Este quería cumplir la voluntad de su monarca. No quería tener más problemas. El Cid y el rey Alfonso VI se reencontraron después de tantos años a orillas del Tajo. Al verse, el Cid lloró emocionado, como si se reencontrara con un viejo amor. El rey le perdonó. Después, los infantes de Carrión dieron oficialmente la mano de las hijas. Las bodas se celebraron en Valencia y duraron 15 días. Te puedes imaginar, todo el mundo estaba muy feliz y contento. A partir de ese día, los infantes y las hijas vivieron en Valencia durante los 2 años siguientes. Durante estos 2 años, los infantes dejaron claro que no eran la clase de hombres que una querría tener. No se llevaban muy bien con las personas de la corte y eran el blanco de todas las burlas. Aterrorizaba luchar, solo les preocupaban las riquezas que salían de las batallas. A su vez, no podían soportar que se burlaran de ellos, y cansados de ser el hazme reír de Valencia, decidieron regresar a Carrión y llevarse a sus esposas y su ajuar. Así, cuando llegaron al poblado de Corpus, ordenaron al resto de la comitiva que se adelantaran, puesto que querían pasar tiempo con sus esposas. Sin embargo, una vez a solas, las emplazaron y apalearon y las dejaron ahí tiradas. Este violento episodio pasó a conocerse como la Afrenta de Corpus. Los infantes hicieron como buenos cobardes. Las hijas fueron rescatadas en unas condiciones terribles, desnudas y deshidratadas. Los mensajeros hicieron su trabajo y cuando el Cid se enteró de la afrenta, mandó 200 hombres para buscar a sus hijas. Al reencontrarse con su padre, este les prometió que iba a restaurar su honra. Así, mandó un mensaje al rey Alfonso pidiendo justicia. Naturalmente, el rey convocó a las cortes en las que debían comparecer los infantes. Estos acudieron a regañadientes, pero con el mismo nivel de arrogancia. El debate que tuvo lugar ahí fue como un partido de tenis.
Finalmente devolvieron las espadas del Cid y el ajuar de la Cid. Y para restaurar el honor de las jóvenes, el rey acordó que se enfrentarían en una batalla. No hace falta que te diga quién ganó, ¿no? Al mismo tiempo, un infante de Navarra y otro de Aragón pidieron la mano de doña Elvira y doña Sol. El Cid aceptó gustoso. Finalmente, todos se reunieron en Valencia para celebrar la victoria sobre los de Carrión y las nuevas bodas. El poema termina honrando la figura del gran héroe, el Cid campeador, así que resumamos para que quede todo claro. Este poema es un cantar de gesta, es decir, un poema que narra las hazañas épicas de un héroe. Se transmitió de forma oral hasta que fue copiado. Sus versos no se agrupaban en estrofas, sino en tiradas, separadas en hemiciclos. Importante. Como todo poema, tiene alguna que otra discrepancia con el personaje histórico, pero esto lo dejamos para otra ocasión. ¿Conocías este gran poema de la literatura española? Ahora ya puedes hacerte listo con tus amigos. Compárteselo. Pero antes, déjanos un super like y suscríbete. Cuéntanos en los comentarios qué otra obra te gustaría que resumiéramos. ¡Hasta el próximo vídeo! Muy bien. ¿Se comprendió mejor? ¿Se comprendió mejor la historia de Cid, chicos? Sí, Miss. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el Cid en sí, acá, por ejemplo, se habla sobre un escrito más laico, ¿no es así? Donde las diversas deshonras que va a tener el Cid va a ser sujeta a diversos sucesos, ¿no? Entonces, es muy importante que yo pueda conocer y determinar estos hechos, ¿sí? Ahora, ¿qué otro? Al igual que, por ejemplo, cuando hablábamos de la literatura clásica, ¿sí? Nosotros hablábamos y decíamos que este movimiento literario va a ser marcado también porque dentro de ello aparece lo que es la literatura griega, ¿no? Y de la misma forma aparece dentro de la literatura medieval, la famosa literatura italiana, ¿no? Que es uno de los movimientos muy importantes dentro de esta época, ¿no? Donde las características van a estar basadas en que Italia, ¿sí? Es la cuna de este movimiento literario, ¿no? Y acá el que se va a desarrollar va a ser en Florencia, Italia, ¿no? Se le va a considerar, ¿sí? Con el famoso nombre o va a ser conocido, ¿sí? Como el famoso nombre del Dolce Stil Novo, ¿no? Donde se va a mezclar una filosofía escolástica, donde la religión va a ser la moral y los diversos conocimientos filosóficos van a estar sujetos en esta generación, ¿no? Va a ser muy significativo, ¿no? Y la fuente de inspiración de este movimiento literario va a ser la mujer, ¿no? Sabemos muy bien que para todo texto siempre vamos a tener una musa inspiradora, ¿no? Alguien en quien vamos a creer o en base a quién nos vaya a aparecer se podría decir, nuestra inspiración, ¿no? Ahora, Dante Alighieri es uno de los grandes manifestantes de este movimiento literario, ¿no? Quien nos va a hablar sobre los diversos manifestaciones literarias de esta generación o de esta época, ¿no? Él nace en Florencia en el año 1665, ¿sí? Queda, se puede decir, ¿sí? Queda encomendado a Brunetto Latini, quien va a guiar en política y elocuencia, y en el año 1274 conoce a Vicia Portinari, que es Beatriz y es la musa inspiradora de él, ¿sí? A los 24 años él forma parte del ejército y es desterrado en Florencia por diversas calumnias que surgen en esta época,
¿no? Y en el año 1321 muere víctima de la malaria, ¿no? Dante Alighieri nos narra la historia de la famosa Divina Comedia, ¿no? Donde tenemos a tres de los personajes principales de esta comedia, que es Dante, Virgilio y Beatriz, ¿no? Dante es el personaje principal de la historia, quien viaja por los diversos círculos, tanto del infierno, del purgatorio y del paraíso. Virgilio es el poeta romano en quien Dante se cree o confía, se podría decir, ¿no? Quien admiraba a él, ¿no? Y es quien le acompaña por el infierno y por el purgatorio, ¿no? Pero no puede ingresar al paraíso donde se encuentra Beatriz, ¿no? Quien es la mujer de la que Dante está eternamente enamorado, ¿no? Y los demás personajes que vienen apareciendo, ¿sí? Durante la historia, los cuales tienen que enfrentar o desarrollar diversos obstáculos quienes lo impiden, ¿no? Para que pase a los demás círculos. A ver, vamos a ver este pequeño video. Años se dedicó Dante Alighieri a escribir una obra a la cual denominó el. En su tiempo le llamaban así a las obras con final feliz, pero más tarde encontró una divina, porque esta obra trataba temas no terrenales. Con el tiempo, el reconocimiento de la Divina Comedia fue creciendo hasta llegar a ser la obra maestra de la literatura italiana. La obra está escrita en primera persona. Dante nos cuenta que está perdido en la selva oscura. Ante él aparecen tres bestias feroces que lo obstruyen el camino. Sin embargo, se presenta el poeta Virgilio, que le ofrece ser su guía. Deberán recorrer entonces el infierno y el purgatorio hasta llegar al paraíso. Es así como visitan los reinos de ultratumba. El primer reino es el infierno. Tiene la forma de un embudo que llega hasta el centro de la tierra. Los poetas llegan primero al infierno, donde se encuentran los cobardes. Seguidamente llegan al río Aqueronte, donde se visitan a Caronte, que les lleve a la otra orilla del río para así llegar al primer círculo, o limbo, lugar donde se encuentran los no bautizados. En el segundo círculo están los lujuriosos. En el umbral se encuentra Minos, quien escucha las transmisiones y señala el círculo hacia donde irán los pecadores, enroscando su cola las veces que deberá descender el túnel. El siguiente círculo es el lugar de los golosos, quienes están en la mezcla de lluvia negra y lodo. El guardián es Cerbero, monstruoso perro de 3 cabezas. El siguiente lugar es el círculo de los avaros y tóridos. Su guardián es Plutón. Aquí los pecadores se empujan recíprocamente enormes pesos. En el quinto círculo sufren los iracundos en la laguna Estigia, de lodo, en la que se embisten y se destrozan. También se encuentran los soberbios y envidiosos. En el siguiente círculo se encuentran los herejes, que están en sepulcros ardientes. El guardián del séptimo círculo es el Minotauro. Se divide en 3 girones donde padecen los violentos por el prójimo, contra sí mismos o suicidas, y los violentos contra Dios. El guardián del octavo círculo es Gerión. Tiene la cara de hombre justo y honesto, pero el cuerpo de serpiente. Está dividido en 10 voces psiquiátricas, que parecen los fraudeteros. Finalmente, en el noveno círculo se encuentran los traidores. Está dividido en 4 fosas. En la fosa pubeca se encuentra Lucifer, quien tiene la mayor parte del cuerpo congelado y alas de murciélago. Además, tiene 3 cabezas. La principal muerde a pulgas y grita de dolor. Cuando Dante observa a Lucifer, no puede soportar tan horrible espectáculo. Virgilio aprovecha que Lucifer extiende las alas para cruzar hacia el otro lado. A lo lejos distinguen una montaña que emerge sobre el mar. Es el purgatorio, el cual se encuentra en las antípodas de Jerusalén. El guardián se arrepintieron a última hora y de los que no lo hicieron.
El purgatorio propiamente dicho está dividido en 7 círculos o cornisas rocosas. Por ellas suben las almas. En cada círculo se purifican de un pecado. Los pecados más graves se expian en los círculos más bajos, empezando con la soberbia. Se continúa en línea ascendente con la envidia. Los penitentes tienen los ojos cocidos con alambres. Se siguen la ira, la pereza, la avaricia, la gula. Los pecadores están extenuados de hambre y sed. Ya casi llegando al final aparece el séptimo círculo, este de la lujuria. Y se encuentra allí Rubinseli, se le recuerda Toscano que Dante considera sentarse. Una vez pasados los círculos, Dante llega finalmente a la cima o paraíso terrenal. Ahora Beatriz será su guía por el reino de los cielos. El primer cielo corresponde a la luna, ahí es quienes no cumplieron sus votos hacia Dios. En el segundo cielo, Mercurio, se encuentran dos espíritus que hicieron acciones buenas mientras buscaban el honor y la gloria. En el cielo de Venus están los que fueron inclinados hacia el amor. El Sol es el cuarto planeta. Beatriz brilla más por la tierra. En el cielo de los sabios, aquí se encuentra Santo Tomás de Aquino. En el cielo de Marte se ubican los que han combatido por la fe. Le sigue Júpiter con los que han administrado rectamente la justicia. Los espíritus forman sus águilas celestiales. Dante sigue ascendiendo al séptimo cielo, el de Saturno, donde están quienes se dedicaron a una vida contemplativa. El octavo lugar lo ocupa el cielo estrellado. Aquí se presentan Jesús y María. En el noveno cielo cristalino están los coros angelicales cantando y gozando. Finalmente Dante se halla en el Empíreo, lugar donde están los espíritus bienaventurados sentados en gradas semejantes a los pétalos de una delicada rosa. Estos rodean la gloria de Dios, cuya deslumbrante belleza le fue permitido contemplar a Dante gracias a la ayuda de San Bernardo. Beatriz vuelve a ocupar su lugar en torno a Dios. Dante logra finalmente ver los 3 círculos de la Santa Trinidad. La Divina Comedia pertenece al género épico y su especie es la epopeya. Está escrita en italiano toscana y se divide en un prólogo y 3 partes: el infierno, el purgatorio y el paraíso, que están divididos en 33 cantos cada uno. 60 estrofas en tercetos que son en decasílabos con rimas terminales. Las que utilizan estoga la numerología histórica y cabalística. Es alegórica hasta que los personajes representan como ella. Quien estoga la tierra es el centro del universo. Como la literatura medieval, este texto presenta un mundo cristiano, pero también hace crítica a los representantes de la Iglesia. Dante Alighieri nace en Florencia en 1265. A los 9 años se enamoró de una niña llamada Beatriz, que sería la inspiración del filmas y la Divina Comedia. A los 21 años, Beatriz se casa con Simón de Bardi, pero fallece 4 años después. Desde entonces, cuando nace el germen de la Divina Comedia, pues Dante personifica a Beatriz como una pureza. Cultivó también el dos de Sinovo, que era un movimiento poético. Además, perteneció a los huertos que luchaban contra los judíos. En situaciones políticas, es desterrado de Florencia y fallece en Sávena en 1320. Estas son sus obras. Gracias por ver este video y suscribirte a este canal. Muy bien, chicos. Entonces, hemos visto 2 obras literarias muy significativas. Una que habla sobre lo religioso, sobre un escrito religioso, y otro sobre que habla el famoso escrito sobre los escritos laicos, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta referente al tema que acabamos de tratar? ¿Ninguno? Muy bien, chicos. Si no hay dudas, si no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. Gracias, profesora. Gracias, profesora. Miss.